En el día de hoy vamos a hablar sobre una enfermedad infantil altamente contagiosa, el sarampión, cuya gran endemicidad a mediados de los años 60 ha podido ser controlada con la aparición de la vacuna en muchos países, incluyendo Venezuela. El caso es que por diversas razones que se analizarán durante la discusión, los organismos internacionales que tienen que ver con la asistencia a la salud y en este caso con las enfermedades infecciosas, han lanzado su voz de alerta sobre un repunte mundial de casos de sarampión, particularmente en Latinoamérica, con gran mortalidad que afecta en mayor medida a la población infantil. Es por ello que traemos este tema con el propósito de llamar la atención de salud sobre esta situación. Para analizar y discutir el tema propuesto, hemos invitado a distinguidos profesionales expertos, quienes igualmente estarán muy atentos y dispuestos a responder sus preguntas a través del canal de YouTube de SOS Telemedicina. Se trata de la doctora Ángela Tronconi, médico pediatra especialista en infectología infantil, profesora de la Universidad Central de Venezuela, miembro de la Cátedra de Clínica Pediátrica del Hospital Universitario de Caracas. El doctor Humberto Gutiérrez, médico pediatra, profesor titular de la Cátedra de Clínica Pediátrica y Cultura de la Escuela Racetti y director del ambulatorio anexo al hospital, médico de especialización en pediatría y cultura de la Universidad Central de Venezuela, con sede en el Hospital Pediátrico Dr. Elías Toro. Y el doctor Luis Enrique Marval, especialista en pediatría y cultura y en epidemiología, profesor de la Escuela de Medicina Luis Racetti de la Universidad Central de Venezuela. Como siempre, queremos recordar que esta transmisión se está grabando, de manera que a más tardar en los próximos 3 días será colocada en el canal de YouTube de SOS Telemedicina, donde podrán volver a ver y oír las intervenciones. Bien, para mí es un honor estar aquí con ustedes en esta 63 Telemedicina, hablando de un tema tan importante como el sarampión. ¿Por qué nos preocupa el sarampión? Porque es la enfermedad más difusible que existe, o sea, la que tiene la mayor tasa de dispersión dentro de la población. Eso en términos coloquiales traduce pues, que un caso de sarampión en cualquier parte implica un gran número de casos después del sarampión. Nadie está exento después que se presenta un caso de sarampión. El punto es que todo el mundo está alarmado con esta situación, incluso en Latinoamérica se han publicado, la OPS pues, ha publicado cifras de que algunos países están en epidemias en actividad como Argentina, el estado vecino Brasil, Costa Rica, Perú e incluso los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto adicionalmente? Que son daños colaterales de la pandemia, eso lo sabemos, que ha habido una disminución importante en las vacunaciones. No hay que ser muy médico, muy infectólogo, epidemiólogo para entender que necesitamos incrementar las coberturas de vacunación. ¿Por qué? Porque hasta hace 15 días se estimaba que había más o menos 9 millones de casos en los diferentes continentes, con 136.000 defunciones, donde la mayoría son niños. Esas son las reflexiones que nos traen hoy pues, aquí a conversar con ustedes y a aclarar algunas cosas de que necesitamos vacunar al mayor número de niños en la menor cantidad de tiempo posible. En base a eso, pues las publicaciones recientes de OPS, esta es la última publicación donde hablan de países que tengan bajas coberturas, medianas y altas coberturas. Tristemente, pues Venezuela no aparece señalada en ninguna de las publicaciones. Pero eso lo vamos a discutir más adelante porque incluso en esta otra parte donde se da explicación de las 2 dosis, porque un niño está correctamente vacunado después de haber recibido 2 dosis de la vacuna, tampoco, pues sorprendentemente vemos que Venezuela no aparece en la data oficial de la OPS. ¿Qué recomendaciones se hacen? Bueno, aumentar las coberturas vacunales en lo que se pueda en el menor tiempo y sobre todo poner ojo en algunos municipios, sobre todo lo que ellos llaman los municipios corredores de migrantes. Tenemos migraciones internas centrífugas importantes hacia las minas, ya vimos el problema de las minas, no vamos a entrar en ese detalle ahorita, voy a dar la palabra a los compañeros, pero sí sabemos pues, que la epidemia anterior de 2017 se originó en Bolívar, recorrió todo el país, explicó casos en todos los grupos de edades, todo lo que ya conocemos. La historia se repite aparentemente, lo que tenemos es que estar alerta. No tenemos casos en Venezuela, es verdad, desde el año 2019,
pero sí estamos llamados a que OPS nos suena la campana de que tenemos que aumentar, y sobre todo el mundo de los pediatras, la competencia y el abordaje de este problema junto con la sociedad civil. La unidad de respuesta rápida, bueno, tú lo sabes, el ministerio, no hemos tenido oportunidad de verlo, de que hay un equipo humano especialmente entrenado para dar respuesta en caso de que aparezca un caso. Eso antes lo teníamos, incluso lo vivimos en el 2005, Humberto tuvo que ver con eso, el caso de la clínica El Ávila, eso es historia. Pero básicamente estos son los datos que se reportan a nivel internacional. Ahí tristemente pues vemos de nuevo Venezuela, donde ni para la vigilancia de rubiola ni para la vigilancia de sarampión estamos al día con los datos. Más sin embargo, yo quisiera hacer un comentario. Estas láminas están disponibles, ustedes pueden usarlas, la referencia es la misma de la entrada del boletín de OPS de hace 2 semanas. Pero sí quiero detenerme aquí para entonces discutir con los compañeros que la OPS-OMS en un tuit del 16 de noviembre nos reverifica que somos un país libre de sarampión. Es un logro importante, pero lo que no se entiende es que se logra la reverificación sin los datos. Es decir, cuando metodológicamente es al revés, tú tienes que demostrar que hiciste una cosa para que te lo reconozcan. Pero así nos enseñan en medicina. Y aquí vemos, pues, tristemente que las cosas se dieron en un mundo bizarro, al revés. Yo no tengo la información, no la conseguí, estoy abierto a discutirla, tal vez los compañeros van a contribuir en esto o algo más, pero no está disponible la data. Esto, bueno, esta imagen de la derecha para decirle más o menos pues, lo que está pasando, esa imagen horrible de estos adolescentes con estos punks, lo que quiere decir es que tenemos la evidencia de que hay sarampión, tenemos la evidencia de que tenemos virus respiratorios circulando de distintas índoles, influenza, sincicial respiratorio, y incluso Ángela puede ayudarnos más. Tenemos dengue, que en estas eruptivas, incluso la parte respiratoria superior, se les está montando pruebas diagnósticas, la vigilancia epidemiológica. Tenemos 6 laboratorios a nivel nacional. Yo sí siento, y debo decirlo con seriedad, que se está haciendo el trabajo, pero es un trabajo huérfano, como tener la mamá pero muerta, porque no tenemos los datos. Es decir, necesitamos la evidencia para poder decir que una frase típica medicina, en la medicina moderna, que la medicina basada en la evidencia. No tenemos los pelos en la mano para decir que la cabra es negra, tristemente no tenemos el boletín epidemiológico semanal, no tenemos los anuarios de mortalidad del año 2016. Estas son unas conclusiones muy generales, pues, yo creo que los compañeros van a coincidir conmigo, que necesitamos intercambiar opiniones con las reservas intelectuales de los pueblos, que son sus sociedades científicas, sus universidades, sus academias. Estamos abiertos a que el ministerio, en la forma más inteligente y civilizada, podamos contribuir con esta mesa. El punto es que tenemos la certificación, hicimos un webinar en estos días, pero estaba también una destacada infectólogo que tiene que ver con este programa, la doctora Vicky Zabaleta, donde nos habló de que sí se habían logrado coberturas del 88%, pero eso lo sabe ella que está ahí, yo no dudo de su capacidad, una persona muy seria, pero tristemente el país o la institución que debería, el Ministerio de Salud, no nos da la información. Yo no voy a hablar más, voy a darle la palabra a los compañeros para que se enriquezca pues, la discusión, y yo creo que con esta lámina yo cierro la parte de la presentación inicial. Muchas gracias, profesor Luis Echeverría. Excelente resumen que ha hecho respecto a este problema. Ahora nos toca a nosotros un poco discutir el asunto. Humberto, dijo que ya en el 2017 hubo un brote de algunos casos de sarampión entraron por Bolívar, y que estamos rodeados de países que tienen ahorita. ¿Qué crees tú que nuestro país está viendo de eso? ¿Cuáles serían tus razones para opinar al respecto? Sí. Bueno, buenos días a todos los oyentes de esta interesante conversación.
Voy a coincidir con Luis en relación a la altísima contagiosidad del sarampión. Es la enfermedad más contagiosa de todas las enfermedades infecciosas que existen, incluyendo el COVID, porque se pensaba que COVID era, no, pero el sarampión es muchísimo más contagioso. Y un dato importante en el sarampión es la permanencia del virus en un ambiente en el aerosol. Está demostrado que si un paciente está en un ambiente, tose o habla, el aerosol puede permanecer en ese ambiente hasta 2 y 3 horas, de tal manera que el paciente se va y los que quedan allí todavía tienen la posibilidad de contagiarse. Y los que van entrando en esas horas también. Fíjense ustedes la importancia de la contagiosidad de esta enfermedad. Mire, el problema de la transmisión de la enfermedad a las poblaciones es muy complejo. Es muy complejo porque realmente en general lo que falla son las coberturas vacunales, eso lo sabemos. Yo no creo que en Venezuela tengamos una cobertura vacunal tan alta que nos permita a nosotros disminuir los susceptibles. Fíjense ustedes, en los países de más alta cobertura, que son los países que tienen más o menos alrededor del 95% de cobertura, sin embargo, es la posibilidad de que el sarampión esté presente. Pero aparte de eso, si tuviéramos 100% de cobertura en algún país, hay la posibilidad de que el 5% de los pacientes no se lo conviertan, que es lo que se llama falla en la vacunación primaria. Y eso es con una sola vacuna, ¿no? Entonces, fíjense ustedes la posibilidad. Lo que nosotros veíamos antes, los que tenemos experiencia del sarampión, que hemos visto sarampión, vivíamos siempre, a pesar de que las coberturas en el pasado eran muchísimo mejor, vivíamos siempre situaciones de que esperar el sarampión. Y lo esperábamos cada 5 años. Lo esperábamos cada 5 años porque se acumulaban los no convertidores, ¿no? Entonces uno decía, bueno, cada 5 años deben acumularse todos estos no convertidores que más o menos estaban alrededor del 5% y hacía una gran población de susceptibles, lo que traía como consecuencia que el sarampión podía presentarse cada 5 años. Sí vimos en los años precedentes que estos 5 años no se cumplían. Entonces, eso da más bien un temor de que la cantidad de susceptibles sea mucho mayor. Más si las coberturas de vacunación no son altas, no son tan altas como debería ser. Y otras cosas que están ocurriendo, por ejemplo, la epidemia de COVID trajo como consecuencia que no se vacunara con sarampión porque todos estábamos dedicados a la prevención de COVID y se descuidaron nuestras campañas de vacunación. Ese remanente está allí, es susceptible. Más los nuevos movimientos que hay ahora de antivacunas que están proliferando también, están aumentando y que en Venezuela ya existen, y los llamados vacunadores vacilantes, que son aquellas personas que tienen que vacunar, pero que cuando les dicen hay que vacunarte, dicen no quiero vacunar y no insisten, son vacunadores vacilantes. Todo esto trae como consecuencia que aumenten los susceptibles. Jesús, si tú me preguntas que la situación de Venezuela, yo creo que Venezuela es un país en este momento muy susceptible a tener realmente una epidemia de sarampión. Y yo creo que los susceptibles son mucho más de lo que se considera y tenemos que prepararnos realmente para esta situación. Me gustó algo que dijo Luis, que era libre de sarampión, a diferencia de erradicación del sarampión. El sarampión no está erradicado en ninguna parte del mundo. Eso no es cierto. El sarampión está presente. Eso no es como la viruela que está erradicada. El sarampión está presente. Hay países que pueden estar en un momento determinado libres de sarampión, pero las posibilidades de que haya susceptibles y además de eso, de que haya personas que entren a un país con el sarampión y frente a los susceptibles es muy alta. Entonces aquí tenemos el riesgo de porcentualmente debe haber muchos susceptibles y las posibilidades de que haya enfermedad y con esa altísima contagiosidad tengamos una epidemia. Sí, yo voy a estar de acuerdo con tu opinión respecto a
al riesgo que tiene el país en que puede existir alguna posibilidad de caer dentro de lo que está en Latinoamérica, o los países que tienen ahorita esa defensa. ¿Habrá algunas otras razones en este momento para nuestro país de que ese riesgo aumente? Bueno, gracias por la consideración a compartir con este panel eminente. Yo creo que el riesgo que tenemos de enfermedades infecciosas en este momento es alto, no solo hablando de enfermedades de tipo respiratorio, como COVID, como influenza. Aquí tenemos que incluir el sarampión, que la vía también es respiratoria y que se asocia a lo que ha dado a llamarse las inequidades. Es la enfermedad de la inequidad. Es la enfermedad que un individuo susceptible, pero con buena condición, no hablemos de óptima, pero sí buena condición inmunológica, es probable que no se desarrolle si además tenemos las coberturas vacunales adecuadas. Y la cobertura vacunal en sarampión es 95%. Me llamó la atención que hay un dato de 88% de cobertura en el país. A mí eso, obviamente, estamos en presencia de una cobertura que está muy por debajo de la aspirada. Entonces, unamos el alto riesgo de exposición con la condición del huésped. Como toda cadena epidemiológica, tenemos que tener el agente lo tenemos, estamos rodeados. La situación del país lo propicia, pero tenemos un huésped muy vulnerable. Estamos hablando de tasas de desnutrición muy altas, y esa combinación entre sarampión y desnutrición es una malísima combinación, porque enfermedad que per se causa un estado de alergia, así se ha llamado, y predispone entonces a complicaciones, que es lo que hace que la enfermedad sea mortal en un individuo que ya está en condición de minusvalía con respecto a lo que debería estar, a lo que debería ser un individuo adecuadamente nutrido. Entonces sí, creo que en este momento estamos enfrentando una situación muy particular, puesto que la exposición a muchas situaciones infecciosas es muy alta, y porque estamos nuestros niños especialmente están en una situación de inequidad, de vulnerabilidad importante. Yo creo que hay que insistir en pensar en sarampión. Si estamos rodeados, nos toca a nosotros entonces enseñar cómo es que es el sarampión. Las nuevas generaciones poco conocen el sarampión, pero tenemos que pensar, y no solo en el individuo que está más expuesto, el individuo que está en hacinamiento, el individuo que tiene una condición nutricional disminuida, no, porque el sarampión viaja en avión, contagia hasta después que ha salido la persona. En el caso del índice de la habitación, se dice que una persona es capaz de contagiar a 16 en un radio no mayor de 2 metros. Entonces, hay que tomar todo eso en cuenta y hay que hacer una estrategia, como bien decía Luis, para disminuir la capacidad de difusión de la enfermedad, asociada además a la difusión de otras enfermedades de orden respiratorio. Tú que estás metido dentro de los expertos que hacen vacunas, y trabajan con vacunas, colocan vacunas y almacenan vacunas. ¿Hay vacunas para antisarampión en el país? Fíjate tú, la introducción dio pie y Humberto la agarró rápido, la gente inteligente del circo, ya me lo también. Lo que da pie es que tenemos cifras disímiles, pero muy disímiles. Es decir, la Academia Nacional de Medicina y la Sociedad de Infectología nos hablan de que las coberturas son del 37%. Ahora, eso está muy malo. Y Ángela dice que 88 también es muy malo, porque de verdad debe ser 95 o más. Y el sarampión es tan brutal que, imagínense una mesa de billar y ponemos 100 bolitas de golf, 100 bolitas blancas, y usted, las 95 que dicen que las protege, las viste de rojo,
Después tú introduces una azul, que es el caso de sarampión, y que va a tener 3 contactos, pero a uno lo va a enfermar, los otros 2 no, bajitos. Compañerito, a los 2 días son 2 bolitas azules, el sarampión te va a conseguir lo que no estás vacunado. Es decir, las bolitas esas que tú supones que están protegidas, esas 95, te dan una protección relativa, pero no absoluta. Eso se hizo con bastantes ejemplos con el COVID, y el COVID es la maqueta, como bien dijeron aquí, de la capacidad de transmisión de sarampión, hasta 16, 18 personas. Lo que quiero decir es la reflexión sana, pues, y la discusión universitaria, de que cuál es el número. El Ministerio no nos ha dicho. Es 37, como nos dicen las sociedades. Es 88, como permitió que el OPS sacara ese número, pero el Ministerio no nos lo dice. No lo sabemos. Y si es 88, vamos a dar la buena fe, no es bueno. Tenemos que seguir luchando para alcanzar el 95 y con todo esto. Esa era mi intención en la introducción. Por lo que plantea Jesús, de que si tenemos la capacidad y tenemos las vacunas, compañeritos, venimos arrastrando un déficit del programa ampliado de inmunizaciones con distintos inmunógenos, que no hemos tenido las vacunas que se necesitan. El niño venezolano está en minusvalía con otros niños latinoamericanos. ¿Por qué el niño colombiano, chileno, argentino, uruguayo tiene mejor esquema de vacunación que un niño venezolano? Porque el niño panameño. No me hagan ustedes que son países más ricos que nosotros. Es decir, a nosotros nos faltan unas vacunas. Más sin embargo, debemos dar fe también de que en vacunas de sarampión ha habido algunas fallas, pero si no la tenemos en doble composición con sarampión rubiola, lo ideal es tener la sarampión rubiola y parotidis y las 3, y no las tenemos en las cantidades suficientes. Esa es la reflexión epidemiológica, más allá de la inmunológica, que con mucho detalle explicó Ángela, pero epidemiológicamente, si cerrando los ojos y viendo números, vamos a ver el bosque, cuántos árboles hay, no vamos a detenernos a ver un árbol, eso es importante, los aspectos clínicos, la gente que sabe mucho de un árbol, perfecto, pero hay quienes saben de los bosques, y lo que estamos viendo aquí es la comunidad. Los niños son nuestro bosque ahorita objetivo, y no estamos protegiendo lo suficientemente. Eso es el gran mensaje que queríamos transmitir en este software de medicina. El sarampión está. No es el cuento infantil que viene el coco, que viene el coco y no viene el coco. El coco va a llegar, como ha llegado a otras oportunidades. Vamos a trabajar para que cuando venga el coco nos consiga en la mejor condición de la defensa y protección de nuestros niños. Eso no. Hay suficientes vacunas, la verdad es que yo no tengo el número, habría que preguntar al ministerio, pero aparentemente, con el presente histórico, de que fallan sí, fallan no, que no compran lo suficiente, que estamos vacunando porque nos donan organismos internacionales, ahí podemos discutir algunas cosas, y yo creo que Humberto tendrá más información, pero estamos medio cojeando en algunas vacunas que justamente que trasciende a los aspectos éticos, porque habiendo la posibilidad de hacerlo, no la estamos haciendo con nuestros niños. Johnny, la doctora dijo que la desnutrición era un problema serio. Sí. Para la posibilidad de que exista una bolita azul que se meta dentro de eso para diseminar el sarampión. Y todas las encuestas que se han hecho, o los trabajos que se han hecho y que han salido publicados en la prensa, y ahora la vemos virtualmente, señalan como un porcentaje importante de pobreza en el país y de desnutrición. Sí, definitivamente el sarampión, igual que la tuberculosis y otras enfermedades, son propias de pobreza. O sea, su agresividad aumenta en estadios de pobreza. La pobreza viene con hacinamiento, que ya vimos que la forma de contagiarse es sumamente elevada, y con un estado nutricional no acorde. Recordemos que un sistema inmunológico necesita energía y necesita nutrientes para poder hacer su trabajo. El sarampión particularmente es muy agresivo en contra de la inmunidad del huésped. Ataca epitelio, que es nuestra primera barrera de defensa, y en pacientes desnutridos con falta de energía, con falta de proteínas, etcétera, va a estar mermada, y ataca particularmente mucho el sistema inmunológico, especialmente la parte de la inmunidad celular. Y tenemos que recordar que todo lo que son
inmunoglobulinas, anticuerpos, citocinas, todo tiene que ver con proteínas. O sea, la mayoría están formadas por proteínas, están formadas por, en algunos casos, ácidos grasos, que definitivamente el desnutrido no tiene, por lo tanto no tiene cómo defenderse ante esa enfermedad. De hecho, se ha visto que un paciente desnutrido con una nutrición adecuada hace que el sarampión, porque recordemos que el sarampión el 80% debería ser benigno, no debería haber complicaciones. Entonces, las complicaciones generalmente dan a esos niñitos o esas personas, o los muy pequeños o los de edad mayor, y sobre todo aquellos que tienen problemas inmunológicos. Y también recordemos que el sarampión afecta el sistema inmunológico, pero esa afectación se mantiene por mucho tiempo, varios meses, lo que hace que ese niñito que ya viene desnutrido sea susceptible a otro tipo de infecciones, porque ese sistema inmunológico fue disminuido debido al sarampión. Y las tasas de mortalidad por sarampión son mucho más altas en niños desnutridos que en la población general. Entonces, definitivamente, la nutrición juega un papel fundamental en el caso del sarampión o de cualquier otra enfermedad infecciosa. Volviendo a la vacuna, ¿qué tan efectivo? Todos estamos de acuerdo que para controlar un brote cualquiera de estos debemos vacunar. ¿Qué tan efectiva es la vacuna? Porque hay una gente que dice que, córranle a la vacuna que produce esto, que produce lo otro, etc. Humberto lo supo hace rato. Fíjate bien, con sarampión aprendimos mucho, hemos aprendido en los últimos años. Empezamos con una dosis, después aprendimos que una dosis no era lo suficiente para dar cobertura de defensa. Pues muchas personas vemos sarampión en edad postergada, como la universidad, por ejemplo, tenemos brotes en adolescentes y jóvenes. Entonces entendimos que había que poner 2 dosis de sarampión. Y la cobertura o efectividad que se logran con 2 vacunas está además de probado, que es muy sólida. Lo que importa es que ese número de personas aumente la mayor cantidad posible. Las coberturas. A nosotros en medicina nos entrenan a saber mucho del numerador. Como bien se ha escrito aquí, los clínicos somos muy buenos con el numerador. Se le da poca importancia al denominador, que también es muy importante la abordaje. Los dos son importantes. Lo que quiero decir aquí es que tanto en la medicina individual como en salud pública, lo importante y el mensaje para todos los que nos están escuchando es vacunación al mayor a partir del año, y son 2 dosis con un intervalo de 6 meses. No es que estar con una vacuna, no, tiene que tener 2 dosis. Y no es que la segunda es un refuerzo, no, eso ya también lo aprendimos, no es una dosis de refuerzo. Compañerito, el mensaje es 2 dosis y se acabó. Y a partir de 2 años, estábamos vacunando a menores de 9 meses por la actividad epidémica. Todas son dinámicas epidemiológicas, pero ahorita el punto es vigilar en extremo a las personas que se llaman los bolsones o los postergados o los no accesibles o los poco accesibles, los indígenas. Por ahí fue donde entró precisamente por Bolívar. Tenemos que vigilar esos municipios de tránsito migrante, tenemos que vigilar los tránsitos naturales, formales, legales, por los otros casos han llegado por forma que diga. Así llegó COVID, así llegó el sarampión anterior en 2005. Es decir, el sarampión viaja en el avión y viaja con la gente. Y de hecho, estamos en riesgo de que tengamos sarampión. Lo que tenemos que hacer es vacunar, insisto con Jesús, para que nos hagan. ¿Qué hacen los países desarrollados que están bien vacunados? Y les llega un caso de sarampión. De lo que se mueren de la risa porque su población está vacunada. Pero España acaba de vivir todo un alboroto por 4 casos. Estados Unidos está alborotado, 350 millones de habitantes, tiene 36 casos. Un caso por millón de habitantes. No se explica que tengan todo ese alboroto porque saben lo que están viviendo, saben que COVID golpeó directamente otras coberturas y en todos los países serios se están tomando esto con la seriedad que amerita, valga la redundancia y la cacofonía, porque el sarampión no es para morirse de la risa, el sarampión es una cosa muy seria
y gracias de nuevo a este espacio de telemedicina que nos permite dar el mensaje de que tenemos que vacunarlo y todas las sociedades, todas las universidades debemos acompañar al ministerio, que es el ente rector de la salud, si nos dejan, como dice la canción, para lograr ese objetivo de vacunar a la población de salud. ¿Sabes, Humberto? Me llamó mucho la atención un artículo que pomposamente me pasó, que salió en JAMA en este mes, y de esos casos que ha habido en Estados Unidos, algunos médicos jóvenes nunca habían visto un caso de sarampión y se reunieron para dar instrucciones como es. Sí, eso es cierto. Y en lo de los 36 casos actual, ayer salió la información de lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Ya tienen todo un equipamiento para ellos. Quería opinar algo en relación a esto. En la epidemia de Venezuela de 2017 y 2019, realmente se la tomó la OPS para ellos y todos los organismos internacionales. Inclusive se utilizó el Fondo Rotativo para la Infancia y bueno, creo que no hubo oposición del gobierno nacional. El gobierno nacional tiene que solicitar ayuda si realmente esto se convierte en una epidemia. Sabemos que necesitan ayuda por las condiciones socioeconómicas del país, sobre todo la situación económica, y eso es fundamental. Es importante lo del diagnóstico, y lo decía antes, ¿no? Los muchachos no saben, es más, los muchachos, y vamos a ponerlo hasta los 40 y tantos años, porque realmente los médicos no han visto sarampión. Mira, Jesús y yo, que somos, y bueno, y también, nosotros hacíamos diagnóstico de sarampión desde la puerta. Ese muchacho tiene sarampión, porque las características de la cara del sarampión, para nosotros los que éramos expertos, no expertos en conocimiento probablemente, sino expertos en ver niños, sabíamos que realmente muchas veces sarampión. Ese niño con la conjuntivitis, con la tos irritativa, con la cara enrojecida, era típico sarampión, y la fotofobia. El muchacho venía prácticamente con los ojos cerrados porque la luz le molestaba. Señora, ¿qué tiene? Bueno, doctor, le está dando una fiebrecita. Entonces ya tú decías, en la fase prodrómica, llamada también en antemática, ya tú sabías que ese niño tenía sarampión. Después, bueno, claro, al examen, mira, yo creo que el sarampión es realmente una enfermedad que su diagnóstico diferencial prácticamente no existe. No existe, porque esa enfermedad que da el periodo prodrómico con esas características de la cara, una fiebre discreta en los primeros periodos, y que después, cuando comienza la erupción a salir en la raíz del cabello y en la cara, y empieza a bajar, y la fiebre se va a 40, 41, eso es sarampión. Eso no lo da ni el encefaloma súbito, ni la quinta enfermedad, ni ninguna de esas enfermedades da esa característica. Hay un trabajo que salió en PMS Pediátrica del 2020 para los países con bajos recursos, porque se supone que lo normal es en una epidemia comenzar a hacer IgM, ¿no? En las primeras etapas del exantema para hacer el diagnóstico, o sea, el gol estándar de acuerdo a la OMS. La IgM para ver si realmente es sarampión. Pero nosotros no tenemos recursos para IgM a una población muy grande si se presenta una epidemia. Entonces, definitivamente tenemos que orientarnos por la clínica. Esa clínica con esa característica, esa fiebre que aumenta y desaparece cuando el exantema ya se generaliza, eso es característico. El SBMC pediátrico se buscan los elementos clínicos que pueden hacer, con los que se puede hacer diagnóstico de sarampión, y se dice la fiebre y sus características, y el exantema, primero maculoso e hiperpigmentado. Estos dos elementos, la fiebre con sus características que aumenta cuando comienza a generalizarse el exantema, y las características del exantema, primero maculopapuloso, pero después se pone rojo, se hiperpigmenta. Te dan ellos 90,3% de sensibilidad
y 96% de especificidad. 96% de especificidad como elementos clínicos. El estudio a todos le hicieron bien, porque era un estudio de un modelo de tipo predictivo de la enfermedad. Y mira, yo creo que nosotros, para diagnóstico, definitivamente tenemos que hacer algo para que los muchachos sepan y los médicos jóvenes sepan las características clínicas del sarampión, que al criterio de lo que le hemos visto tanto es inconfundible con las otras enfermedades exantemáticas. Y utilizando esos patrones desde el punto de vista de las características del niño y de las características de la fiebre y del exantema, es muy poco probable que nos equivoquemos. Y eso es lo que nosotros tenemos que transmitirle a los médicos jóvenes en relación a cómo debe hacer el diagnóstico de la Diagnóstico semiológico, pues. La prevalencia sobre totalmente. Tienes tanta razón, Humberto, que teníamos un profesor, su asignatura era patología de Marta. Y bueno, él era muy jocoso en sus clases y hacía una serie de metáforas, ¿no? Una de esas metáforas era con el sarampión, cara de muchachito chiquito llorón. Y eso es típico. Lagrimero, ojo rojo, moco en la nariz y cara roja. Irritativo, que es otro elemento que no Así. Y yo estoy de acuerdo en que la clínica debe predominar en esto. Lo que pasa es que a los efectos de nuestro trabajo de investigación hay los casos sospechosos y los casos de claro. Y por eso también tenemos que saber cómo hacemos el diagnóstico para clínico en el laboratorio del sarampión. En principio hay que tener alto índice de sospecha, aunque nuestros médicos jóvenes no conozcan en esencia el sarampión. Bueno, hemos vivido hasta el 2017 la gran temporada en que no veíamos sino brotes aislados, ¿verdad? Año 94, año 2001, y luego vino algo en el 2006, ahora en el 2017, que bueno, fue como el pulvi. Una vez, ¿cuál es la sospecha? Todo paciente con fiebre que tenga coriza, conjuntivitis y todo. No se dice ni siquiera, no se habla ni siquiera de fiebre alta porque hay que empezar desde el periodo prodrómico. Eso ya es sospecha de sarampión. Aquí en Estados Unidos, que también tiene su problemita, en el sur. Ahora, una vez el alto índice de sospecha, hay que tratar de confirmar. ¿Cómo confirmamos el sarampión? Todavía la confirmación es sencilla. O sea, se hace IgM, el suero, perfectamente, si no tiene mayores dificultades. La prueba sencilla, económica y sencilla. Ahora tenemos los recursos de la PCR en tiempo real. Excelente recurso, pero ya es un poco más costoso, no es accesible. Eso es otro hándicap que tenemos. No es accesible a cualquier laboratorio. Se hace generalmente en el Instituto Nacional de Higiene y hay que hacerlo en los primeros días. No podemos esperar a que el muchacho haga toda la evolución anteoral y se ponga rojo y haga la extensión y luego haga la coloración marrón. Y en los primeros días, máximo 5 días de exantema. Es muy importante, como decía el doctor, porque, o sea, veían el sarampión desde la puerta. O sea, es una enfermedad que ahora no hablamos de patognomónico, pero es que casi es la definición de patognomónico. Es la enfermedad que se presenta con un prodrómico muy claro y con un periodo exantemático muy claro. Hay que tratar de hacer el diagnóstico precisamente cuando está arrancando el periodo exantemático para disminuir la contagiosidad y tomar la medida hacia los contactos. Entonces,
Ya en la era de la PCR de tiempo real tenemos la posibilidad, en nuestro caso la hace el Instituto Nacional de Higiene, y ahí hablaríamos de un caso confirmado. Pero todo aquel que tenga contacto con ese paciente con alta sospecha de sarampión tiene que tratarse como tal y tomar las medidas a fin de disminuir la contagiosidad, porque bueno, estamos diciendo al principio que es de las enfermedades más contagiosas que existen. Entonces, creo que, pero también quiero insistir en lo que dice el doctor Gutiérrez, hay que tratar de divulgar la información en un país que es muy vulnerable, puesto que estamos rodeados de una situación epidemiológica más o menos adecuada en otros países, pero la nuestra, dadas las bajas coberturas vacunales, es de riesgo. Entonces hay que, uno, enseñar al que viene comenzando, dos, tratar de confirmar, y la confirmación no la vamos a hacer si no lo sospechamos. Entonces, digamos que hay esas dos situaciones, ¿verdad? El que es sospechado, el que se confirma ya una vez con IgM o con PCR en tiempo real. Entonces, una pregunta con respecto a eso, ese niñito que llega con esa clínica que usted se sospecha que es sarampión y debido a su alta que se contagia muy rápidamente, ¿quién amerita aislamiento y por cuánto tiempo? ¿O no hace falta aislamiento de ese paciente? Debe permanecer. Solo, ¿quién se aísla y por cuánto tiempo se debe aislar este paciente? Pues el aislamiento es en la mayoría de los casos, en situaciones de salud más o menos adecuadas del paciente, se aísla en casa. Y ese aislamiento ronda los 10, 14 días. Pero hay que tener cuidado, porque es que estamos con una población altamente vulnerable. No es lo mismo hablar de sarampión en un paciente con una buena condición nutricional, hablar de sarampión en un paciente, o bueno, tú sabes eso más que yo, en un paciente que efectivamente tiene algún grado de malnutrición o es francamente desnutrido. Pero básicamente hay que mantener el caso índice y lo más importante es evitar la diseminación a contacto. Y ahí es donde hay que tomar medidas. Hay que implementar un sistema de vacunación express, lo llamo yo. Hay que ser rápido antes de que ocurra la extensión de una enfermedad que es capaz de contagiar a tantas personas en poco tiempo y que aumenta su contagiosidad en espacios confinados. Pero yo creo lo que quiero es ponernos en situación de que aparece un caso en una comunidad determinada. ¿Qué hacemos? ¿Qué se debe hacer? En la clínica médica, lo básico, si tú vas a ver un paciente que pudiese ser que tiene el carnet de vacunación, si tiene los dos, si mueren de la risa, porque es muy probable que es otra cosa. Pero para darle valor al carnet de la vacunación, que no le estamos dando el valor, está en una gaceta, es ley de la República, y los colegios tampoco la aplican. Una cosa que uno la cumple, otra cosa que se aplique. Pero el diagnóstico se plantea de muchas formas, clínico, sanitario, epidemiológico, todos son válidos. Lo que quiero resaltar es, la última epidemia de 2017 nos costó 2 años de esfuerzo intenso, que inclusive necesitamos ayuda internacional. Pagamos carísimo con muchos casos, que eso tiene un costo. El costo de estar enfermo, el out-of-pocket, todo lo que se considera hospitalización y no hospitalización, de ausentismo laboral, escolar, directo, todo, es muy costoso y además tuvimos defunciones. Es verdad que es una enfermedad terrible, pero tenemos forma de evitar. Yo creo que el fondo filosófico aquí es que darle valor al denominador, porque si hay un numerador, si hay un caso, vamos a tener un poco de casos de no estar vacunados. Insisto en la parte pues, sencilla para explicarlo matemáticamente. Todos tienen razón en lo que estamos planteando aquí. Jesús lo ha hecho muy dirigido, insistentemente. Yo creo, compañeritos, que la vacunación debemos pedirle al ente rector que nos dé información para podernos ayudar, aunque sea en directo y a la distancia, si es que no quiere que nos sentemos en la mesa con ellos, que yo creo que es necesario, porque nadie lo sabe todo. Y en ese intercambio natural pues, de los conocimientos, cada quien aporta,
los antropólogos tienen algo que decir aquí, los economistas, el costo-beneficio, y que se dedique y se ponga en ejecución que hay una parte importante que tenemos que determinar para comprar vacunas, que no se están comprando vacunas suficientes. Yo quisiera cerrar con eso, no quiero... Digo, pero si aparece un caso, Si aparece ¿qué hay que hacer? Fíjate tú la brutalidad en un país desarrollado como Estados Unidos, un estado, en particular Florida, es un cirujano, o sea, no solamente pasa aquí, una persona que no tiene la competencia manejando unos casos de sarampión, dijo que vaya para la escuela, que los casos no hay que aislarlos, o sea, se tomó una medida loca, pero ese es el director de salud de Florida, está en la prensa, por si acaso. No estoy diciendo que es el Día de los Inocentes, no estoy hablando la verdad verdadera, como dicen los abogados. Compañerito, hay que escuchar al que sabe lo que está diciendo Ángela. Aislar en casa, como lo hacían nuestras abuelas, que no eran infectólogos, ni epidemiólogos, ni pediatras, las abuelas, ese muchacho que se queda en su cuarto. Y es más, la generación decía, manden a los hermanitos para que le den una vez. Y salíamos del cuento del sarampión. O sea, eso lo hemos vivido, eso lo evolucionamos. En Margarita se hacía así cuando Jesús estaba chiquito y en los Caribe también. O sea, que eso, lo que quiero decir es que a los conocimientos actuales hay medidas a tomar con el caso y ver cómo están los demás niños. ¿Cómo vas a mandar a tu niño para la escuela con un eruptivo? Y cómo si tú no sabes cómo están los demás niños, el estatus vacunal de los demás. Yo les quiero poner un ejercicio así imaginario a todos. Imagínense ustedes ahorita cuando están inscribiendo a los niños, los acaban de inscribir, ¿a cuánto le pidieron la certificación de vacuna? Y si se las pidieron, ¿quién las evaluó? Antes había una enfermera en todos los colegios que era enfermera de higiene escolar que se encargaba de eso. Ahorita ni lo están pidiendo, está bien, la educación es un derecho, entonces yo no estoy en contra de eso, por si acaso, pero estoy diciendo que como está en derecho eso, también está en derecho el otro. Y ahí tú puedes detectar una vacuna, mándaselo al doctor Johnny para que lo vacune, o al doctor Humberto, porque no puede seguir viniendo a clases si no tienen su vacunación completa para evitar situaciones espasmódicas. No es lo mismo tenerlo enfrente que verlo pasar. Eso es un dicho, bueno, del más extragenado. Quiero dar la palabra a Humberto. Yo quería agregar algo sobre lo que tú dijiste y que es fundamental recalcar, lo de las dos vacunas. Las dos vacunas son importantes, pero hay que recordar que la menor de un año no se cuenta. No se cuenta. La vacuna puesta a los 6 meses, a los 7, 8, 9, no se cuenta. Entonces son dos vacunas después del año en adelante. Eso es fundamental. ¿Por qué no se cuenta? Porque por la inmunidad pasiva, la transferida, aunque, bueno, los trabajos de Krugman dicen que a los 7 meses ya no existe el anticuerpo placentario, pasado a través de la placenta. Pero nosotros hicimos un trabajo aquí en el laboratorio y encontramos que a los 9 meses no había anticuerpos de inmunidad pasiva. Sin embargo, eso es cosas en pequeños grupos. Pero en cuanto hay muchos susceptibles, hay que olvidarse de esa vacuna, porque podría haber inmunidad pasiva transferida que active el antígeno vacunal de la vacuna indicada o antes del año de edad. Una de las cosas importantes que hay que agregar aquí, que la epidemia que hubo en los Estados Unidos en el año 88-89 aumentó el número de casos por los adolescentes susceptibles. Porque el problema del adolescente es que cuando falla la vacunación de los 4 a 5 años de preescolar, que ocurre muy frecuentemente por las oportunidades perdidas tanto del personal que trabaja con la vacuna, como de los padres que se olvidan del preescolar y entonces se quedan lactantes. Entonces, el preescolar que no recibió vacuna entre 4 y 5 años, ese es el susceptible adolescente que como ellos están en la calle, entonces son los más contagiosos. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con los adolescentes. La vacunación en epidemia y la vacunación que nosotros tendríamos que utilizar, por lo menos tendría que ser desde los 6 meses hasta los 16 años. Sin lugar a dudas, y algunos otros grupos susceptibles. O sea, en relación a eso, pero estas dos dosis que ya sabemos que se ponen actualmente, la señora que dice que con eso es suficiente para el adulto. Para el otro grupo de
personas susceptibles que son del adulto mayor también, y para las embarazadas. Recuerda lo siguiente, el adulto mayor, el que nació antes de 1957, no tenía alguna fuerza, todos tuvieron sarampión y todos tenían anticuerpos, eso es indudable. La enfermedad natural produce una inmunidad realmente de por vida. Esas son vacunas, y si se ponen más vacunas en el periodo de la niñez, esas son vacunas que van a dar inmunidad de recuerdo, y ante el contacto de sarampión, las posibilidades de sarampión son muy pocas. Así como dice Luis, no hay posibilidad. Entonces, esas dos vacunas son suficientes para que el niño tenga inmunidad, inclusive aunque tenga el contacto del adolescente o el adulto. Pero nosotros los viejitos sufrimos sarampión y no hace años no tenemos riesgo, no nacimos Es la marca de la viruela. la vacuna. Lo que quería No sé, me acuerdo. Porque como también, además de que es contagioso el sarampión y produce problemas, también tiene una alta mortalidad. ¿De qué mueren los pacientes con sarampión es lo que llaman una enfermedad anergizante. La enfermedad, de alguna manera, toca de manera importante el sistema inmunológico, especialmente la inmunidad de tipo celular, lo que favorece que haya, en principio, y como causa primaria de mortalidad, las neumonías bacterianas sobreagregadas. El paciente no se muere porque tuvo el exantema o hizo, contrario a lo que podría pensarse, no, un virus neumotrópico, le encanta el pulmón, pero los pacientes no se mueren de neumonitis, se mueren de neumonía bacteriana sobreagregada por los gérmenes, además los habituales, especialmente el neumococo. Y ahí el miedo del sarampión. El paciente que comienza con su evolución natural y cuando ya esperamos que ese paciente esté afebril, o permanece la fiebre o reaparece fiebre con signos de neumonía por consolidada. Entonces, eso es lo que incrementa la mayor tasa de mortalidad. Hay complicaciones que también se presentan. El sarampión puede producir, se dice que la complicación más frecuente es la otitis media aguda, puede producir traqueitis, puede producir problemas relacionados incluso con diarrea, pero la que efectivamente causa mayor mortalidad son las infecciones bacterianas tipo neumonía. Cuando se sobreagregan en ese paciente que por la condición primaria del sarampión hizo una disminución de toda su barrera inmunológica, especialmente de la inmunidad celular. Entonces, a veces se subestima, ¿no? Bueno, nosotros no, porque nosotros somos, digamos que el sarampión lo hemos visto por brotes bastante separados, pero en otros contextos, personas que nos anteceden dicen, pónganlo a todo el mundo, que así todo el mundo se contagia. Eso tiene su doble cara, ¿no? No todos se van a contagiar y no todos van a salir sin complicación. Está siempre el más susceptible, y el más susceptible en una población que tiene serios problemas de nutrición es el desnutrido, el que tiene más riesgo precisamente de enfermarse con una sobreinfección bacteriana a nivel pulmonar y de morir. Hay otras complicaciones, ¿no? De hecho, las megadosis de vitamina A que se aplican en estos pacientes disminuyen la mortalidad por neumonía en el sarampión, no por el sarampión, sino disminuyen la mortalidad debido a neumonía en el sarampión. Entonces, una megadosis de vitamina A. Recuerdo que en una oportunidad se puso en entredicho la eficiencia y eficacia de la vacuna antisarampión, porque aparecieron unos casos de anencefalitis anquilosante. Sí, es un arma de doble filo, igualito que está pasando con el COVID y las pruebas trombóticos, etc. La verdad
la realidad es que la panencefalitis esclerosante subaguda es mucho más frecuente con el virus salvaje que con el virus modificado para la vacunación. Eso está demostrado. Eso, de verdad que la probabilidad es muy, muy baja. Habría que poner yo no sé cuántas millones de dosis para ver un caso. Porque eso, Humberto, también es verdad que aprendimos. Las mamás que habían tenido sarampión le daban inmunidad pasiva a los hijos hasta el año. Cuando la generación, el boom de los niños más jóvenes, empezaron a tener muchachos que no habían tenido sarampión, sino la vacuna, una dosis, el niño perdía la inmunidad a los 6, 9 meses. Por eso empezamos a ver sarampión antes del año. La situación epidémica impuso que había que vacunar a esos niños porque estábamos en epidemia. Pero en efecto, como está diciendo muy claramente, esa dosis no cuenta. Eso es para estar seguro que el chiquito no se enferme tan chiquito y se complique y se muera, como está diciendo Ángel. Entonces, esto es un borrón y cuenta nueve al año, cuenta como primera dosis y después la segunda dosis. O sea, lo que les dije al comienzo, historia de la medicina recién, hemos aprendido mucho del sarampión, mucho. Inclusive hay vacunas en el niño. La sociedad lo tiene clarísimo, yo los expresidentes. Hay vacunas, diría, para los adolescentes y en las dos está sarampión. Incluso en la vacunación que hace la Sociedad de Medicina Interna, no está Ángela, pero para los adultos, también, si no se ha vacunado, pónsela, que es raro, es difícil, porque como dice Humberto, los que nacimos antes del 52 y nos dio sarampión, nos podemos morir de la risa, pero es inmunidad para toda la vida, desde Luis, ¿no? Pero los que después pues, tuvieron la suerte de nacer de 58 para acá, la vacuna, que su médico lo oriente en la necesidad de que si va a parir, no espere estar embarazada para vacunarse, que al revés, se vacune antes de. Y si hay actividad epidémica, vacunen al niño antes del año. Si no, y 2 dosis, independientemente de lo. Como pasa con fiebre amarilla, igual. Si la vacuna antes del año, esa vacuna no se toma en cuenta, pero si hay epidemia, tiene que vacunar. Y después lo vacunan a la edad que le corresponde. Es decir, la situación epidémica impone algunas conductas sanitarias que son obvias para disminuir el riesgo de poblaciones que pueden verse seriamente afectadas. Muy bien. Bueno, el tiempo destinado para esta conversación se está terminando. Sin embargo, voy a darle la palabra a cada uno de ustedes para que hagan sus conclusiones, ¿no?, acerca de esta conversación, que como ya dije al principio, va dirigido a nuestros colegas y a las autoridades de salud, que ojalá las puedan ver en algún momento dado para que tomen algunas decisiones que haya que tomar en el caso de un riesgo que tenemos todo el sarampión. Doctora. El sarampión es una enfermedad que está allí, es una enfermedad que vive latente en medio de la humanidad, porque ahora también entran las disquisiciones fisiológicas de la utilidad o el daño que puedan producir las vacunas, lo que ha unido a la pandemia, ¿no?, que también retrasó bastante los esquemas de vacunación. La enfermedad está allí. La enfermedad, la única manera de mantenerla a raya es a través de la vacunación sistemática universal. Y conociendo los esquemas de vacunación en el paciente que no está en medio de un brote, y los esquemas de vacunación cuando estamos en medio de un brote. Por otra parte, un caso de sarampión es una alerta. Un solo paciente, ¿no?, que es un sarampión y lo dejamos en la casa y que se le pegue, no. Un caso es una alerta y hay que actuar en consonancia de una alerta. Hay que inmunizar a todos los pacientes que estén en contacto con el caso índice y vigilar de manera especial a ese paciente que tiene alguna condición de minusvalía, paciente vulnerable, que no son nada más los pacientes que tienen una enfermedad crónica, debilitante o alguna inmunodeficiencia de tipo congénito. Todo paciente con algún grado de alteración de su nutrición
es un paciente vulnerable para hacer formas graves de sarampión. Y cierro con esto. La mejor vacuna no es la que no sabemos, sino la que aplicamos. Entonces, hay que insistir en la aplicación de vacunas. Yo me uno a lo que dice el doctor Echezuría. No hay mejor inversión que la vacunación para la prevención de la aparición de la enfermedad. Una vez ocurrido un brote, una alerta, bueno, yo creo que los médicos venezolanos estamos en capacidad de actuar, pero la mejor enfermedad es la que no ocurre. Beto, tus conclusiones. Mi conclusión está relacionada con nuestra susceptibilidad al sarampión. Tenemos bastante susceptibles por todas las cosas que hemos dicho, por la cobertura de inmunizaciones, por las oportunidades perdidas en las vacunaciones y lo que trae como consecuencia que vamos a tener casos de sarampión. Nuestros médicos tienen que aprender a hacer diagnóstico clínico en principio de la enfermedad y por supuesto a aumentar las coberturas de inmunizaciones. Tenemos que recordar que la vacuna no produce ningún tipo de enfermedad aparte de los efectos secundarios leves que da. Olvidémonos de la encefalitis anquilosa subaguda, del autismo, del síndrome de Guillain-Barré, porque eso no está demostrado que lo produzca la vacuna y no podemos darle arma a los antivacunas. Creo que los médicos tienen que saber que el sarampión es una enfermedad de denuncia obligatoria y más en periodos de epidemia. Entonces, no quedarse con el diagnóstico guardado en un papel, no, hay que reportarlo a las autoridades sanitarias para que se tomen las medidas de prevención que son fundamentales en esto. Entonces, altas coberturas tenemos que lograr y de vacunación y enseñar a nuestros médicos a cómo se hace el diagnóstico clínico de la enfermedad. Bueno, definitivamente una adecuada inmunidad tiene que ver con una nutrición saludable y recordemos que nuestra primera vacuna siempre va a ser la leche humana. No solo es el alimento con el estándar, sino que es la primera vacuna que vamos a poner a nuestros niños, por lo tanto debemos promocionar la lactancia humana. Muchas gracias. Mi mensaje va a ser bien sencillo. Yo quiero personalizar y responsabilizar a las mamás. Mamá, vaya a su centro de inmunización más cercano, ponga al día a sus muchachos. Si no está la vacuna, denuncie, presione, porque hay la obligación del Estado de tener disponible esa vacuna para todos los niños. La mejor presión que pueden hacer es el usuario y denunciando y presionando al ministerio. Así logramos que se promocionaran otras vacunas, pongan al día a sus muchachos, lleven sus niños a vacunar. Si está vacunado, felicitaciones. El mejor regalo que se puede hacer a usted para el Día de las Madres es que su planeta es suficientemente protegido. Bien, finalmente queremos informar que este programa se realiza gracias a la alianza del programa SOS Telemedicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela con el proyecto ECO Universidad de Nuevo México, Estados Unidos, bajo la coordinación del doctor Héctor Arretería. Nuestro agradecimiento a todos los que se conectaron hoy y a los que podrán ver en diferido este programa. A los profesores que han intervenido en la presentación, doctora Ángela Toscone, doctor Humberto Gutiérrez, doctor Luis Echezuría y doctor Jordi Manal. A la distancia tuvimos a la doctora Jacqueline Paulino. A los miembros del equipo SOS Telemedicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, quienes hicieron todo lo que debía hacerse para cubrir las exigencias de esta transmisión. En especial a los ingenieros profesor Luis Fernández, María Dolores Fariña, Nancy Urbina y Sandra Espinel. Finalmente, agradecemos a todos ustedes sus aportes y presencia en esta sesión y los invitamos a una nueva sesión el venidero primer viernes del mes de abril, 5 de abril. Muchas gracias y salud.